En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, Y con tu espíritu. bendigamos al Señor porque es bueno, porque nos acompaña, nos precede. Bendigamos al Señor por la familia. Por eso todos juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar esta segunda noche, este segundo día de nuestro curso para catequistas de novios. El primer día, el día lunes, pues hemos hablado sobre la pastoral familiar y habíamos visto que consiste en ese conjunto de actividades, el esfuerzo que hace la Iglesia para poder anunciar el Evangelio, para poder acercar a la familia la palabra de Dios y desde la palabra de Dios iluminar la vida familiar, y que implica también el acompañamiento, fortalecer las familias, ¿no? La vida conyugal. Esta noche vamos a ver el tema de la situación actual de la familia, los desafíos que pasa la familia. Vamos a poder ver esta noche todo lo que en nuestro tiempo cada familia que está llamada a ser luz, como nos dice Jesucristo en el Evangelio. Cada familia está llamada a ser luz, luz para los demás, luz para las demás familias, a ser sal, ¿no? Poder salar este mundo muchas veces que camina de espaldas a Dios, poder ser fermento, ¿no? Fermento, como un poco de levadura fermenta toda la masa. Ser luz, sal, fermento, que es la misión de la Iglesia, que es también la misión de la familia, que es la iglesia doméstica. Pero vivir la belleza del matrimonio, la belleza de la familia, no es fácil en nuestro tiempo. Ya en los documentos pontificios, los papas han hablado de la necesidad, ¿no?, que las familias tienen de ser ayudadas, de ser fortalecidas, la necesidad de ser acompañadas, consoladas por la Iglesia y por otros matrimonios, por su testimonio y su acompañamiento. Por eso vamos a tocar hoy día, esta noche, ¿no?, la situación actual, ¿no?, donde vive la familia. Porque cada familia, cada matrimonio, que los novios que van formando su familia, tienen detrás, como todos los tenemos, una situación histórica, cultural, ¿no?, que tiene unos cambios antropológico-culturales que influyen en los diversos aspectos de la vida, ¿no? Y estos cambios culturales, antropológicos, este cambio epocal, ¿no? Juan Pablo II hablaba de un cambio epocal. Un cambio epocal implica un cambio radical, ¿no? Y vemos cómo Europa abandona su raíz cristiana
no solo abandona, sino que la rechaza sistemáticamente, y que poco a poco también nos vamos a ir viviendo en esa situación en Perú, como los hijos, quizás los hijos de ustedes también, aunque sean catequistas, pero sus hijos se van paganizando o se van secularizando con tanta facilidad. El mundo los engaña, ¿no? Los educas, terminan el colegio, no muy fervorosos, entran a la universidad y en un par de meses comienzan a dudar, dejan de ir a la misa, ya cuestionan, ¿no? Cuestionan porque van escuchando y no basta una fe del carbonero creer porque uno cree, sino hace falta dar razón de nuestra esperanza. Este cambio epocal, ¿no? Como llamaban Juan Pablo II, un nuevo, Juan 23 decía, un nuevo orden se está gestando. Este nuevo orden es ese cambio epocal y que la iglesia, ¿no? Tiene una misión grande, dice Juan 23. Esta misión grande que tiene la iglesia es inyectar en las venas de esta humanidad, de este mundo, el poder, la fuerza del evangelio, ¿no? Como dice San Pablo en Romanos 1, 16, 17, ¿no? Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y estas palabras se hacen actuales, porque muchas veces podemos avergonzarnos del evangelio, de la sencillez del evangelio, ¿no? Y Pablo dice, porque el evangelio es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, para aquellos que están en vías de salvación. Sin embargo, para aquellos que lo rechazan, el evangelio es necedad para los gentiles, escándalo para los judíos. Por eso es importante que este cambio epocal pues no nos engañe. La iglesia ya lo ha vivido, como en la época de San Agustín. San Agustín vive en una época que se da un cambio epocal, ¿no? La Roma histórica con todas sus legiones va cayendo. 410 ha sido saqueada Roma y eso cambia toda la historia. Ciertamente, tanto San Jerónimo como San Agustín van a testimoniar que cuando Roma cayó, ¿no? Cuando Roma fue saqueada, los romanos clásicos echaron la culpa a los cristianos, ¿no? De que por culpa de los cristianos, por ser pacíficos, por predicar el amor, el perdón, los romanos habían caído en ruinas. De tal modo que siempre se busca un chivo expiatorio. Ya lo decía también el cardenal López Trujillo hace mucho tiempo, que el mundo secularizado busca un chivo expiatorio para todo, ¿no? Para todo. Como por ejemplo, ¿no? Frente al crecimiento demográfico, la culpa ¿quién tiene? La familia, ¿no? Frente a la pobreza, ¿quién tiene la culpa? La familia. Y muchas veces, como lo ha dicho nuestro arzobispo de Arequipa, ¿no? Como en Pedro Castillo decía en su programa, ¿no? Que hay que promover el aborto para quitar la pobreza, ¿no? Son programas políticos, ¿no? Cómo van transformando el pensamiento y desde fuera van imponiendo maneras de vivir y de concebir. Veremos en otra ocasión, ¿no? Es otro tema de cómo en el siglo XX se ha desarrollado, ¿no? Como en un laboratorio, se ha elaborado todo aquello que es contrario a la familia, pero también como en el siglo XX la Iglesia ha respondido. Y dentro de ese laboratorio, ¿no? Que se ha realizado en contra de la familia, no solo está la revolución sexual, sino el cambio de paradigmas, cambio de concepto, por ejemplo, decíamos,
de familia, ¿no? Leyendo al Papa Benedicto, la familia fundada en el matrimonio, el término familia se va cambiando, va recibiendo un contenido nuevo. ¿Y eso de qué modo? Y eso porque el cómo tiene que ser la familia muchas veces se va decidiendo por votos y no por estudios y no por la ciencia, como el tema de la ideología de género, ¿no? O el tema del aborto que se va imponiendo por votos y no porque la ciencia lo diga. Por eso, queridos hermanos, es muy importante poder ver nuestra situación actual, estos cambios antropológico-culturales de los cuales ya hablaba el Papa Francisco en el capítulo 2 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que se titula Realidad y desafíos de las familias. Este documento, Amoris Laetitia, ya que vamos a hacer referencia de modo seguido, es importante que lo pueda tener cada matrimonio, ¿no? Los que son catequistas de mi parroquia, todos lo tienen, ¿no? Yo me he encargado de darles y espero que lo puedan tener los demás también. El poder ir leyendo, ¿no? Yo cada vez que lo voy volviendo a leer por capítulos, ¿no? Voy encontrando esa riqueza de la Iglesia, esa sabiduría que tiene el Papa Francisco. Por tanto, ¿no? Es importante ver nuestra situación de nuestro mundo actual. Y dentro de esta situación del mundo actual, decía el Papa Francisco en Amoris Laetitia, en el número 32, ¿no? Que estos cambios antropológico-culturales, ¿no? Hacen que los individuos sean menos apoyados que en el pasado por estructuras sociales en su vida afectiva y familiar, ¿no? Y uno de los temas que afectan a la convivencia familiar y de modo directo, pues poco a poco va destruyendo, es el individualismo. Este individualismo, dice el Papa, hay un creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares. Número 333 de Amoris Laetitia. Es decir, esta ruptura, ¿no? Hemos dicho, ¿por qué el individualismo es peligroso? ¿No? Porque el individuo es aquel que no se rompe, ¿no? En cambio, en la familia, la donación indica romperse, ¿no? Ejemplo de donación, decía el Papa, ejemplo de contra el individualismo es la mamá. La mamá no se guarda para sí. La mamá se dona, se rompe, ¿no? Este romperse indica salir de sí mismo para poder donarse por el esposo, por los hijos. Y esta actitud, pues todos deberíamos tener, ¿no? Este individualismo, ¿no? Que tiene raíz muy atrás, ¿no? Que llegamos a la época de la Ilustración, ¿no? En que se va perdiendo el sentido de comunidad, ¿no? Y poco a poco se va poniendo el interés particular por encima de todo, ¿no? Y no solo eso, sino que el individualismo nos rompe en la familia porque se pone en sospecha, se cuestiona el tema de la autoridad. El individualismo indica encerrarse dentro de sí mismo,
¿no? De tal modo cada uno es una isla. Si cada uno es una isla, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el otro no puede entrar en la vida del otro. José Granados tiene un libro que se titula Ninguna familia es una isla. Ninguna familia es una isla, justamente para poder hablar, ¿no?, de este tema del individualismo. El individualismo, por tanto, propone una emancipación y una autonomía, ¿no?, del sujeto, pero como una forma de vida lograda. Es decir, el individualismo propone que la felicidad del hombre está en que viva solo, en que viva desde esa realidad. Decía el Papa que el individualismo lleva a construir, ¿no?, su vida en torno a sus propios deseos, ¿no? De tal modo, vivir con un esposo, con una esposa, con unos hijos o padres individualistas, ¿no?, es muy difícil, ¿no? Anda por su mundo y solo su mundo le interesa. Los demás, pues, no son tomadas en cuenta. Vivimos inmersos, por tanto, en una cultura que exalta la libertad del individuo, ¿no? Concebido como un sujeto autónomo, ¿no? Es decir, no solo que es egoísta, sino es un sujeto autónomo, ¿no? Él mismo puede realizar, ¿no?, su proyecto de vida, y que no necesita de otro, ¿no? Y que no necesita de los demás. Por tanto, al no necesitar de los demás, pues también lleva a un sufrimiento a toda la familia, ¿no? Por tanto, ¿no?, como si él solo hiciera, construyera toda la historia y toda la historia de la familia, ¿no? No solo su historia, sino también que él se basa a sí mismo, ¿no? Por tanto, el individualismo, una persona, esta cultura individualista exagerada, no busca un disfrute, ¿no?, que a una búsqueda de la libertad, pero en sentido malentendido, ¿no? No la libertad sana, sino la libertad para sí. El individualismo en la familia lo que hace es enfriar el amor y debilitar la vida familiar, la convivencia familiar, ¿no? Porque si uno es individualista, pues lo único que va a buscar construir será su propio beneficio, su propio desarrollo, ¿no? Imagínate un esposo individualista, ¿no?, que en el fondo, un individualista, podemos decir que es un narcisista, ¿no? Es un amor narcisista. Hay un libro sobre el noviazgo que justamente se titula así, ¿no? El amor narcisista. Entonces, ¿no?, esto es el peligro del individualismo, ¿no? Enfriar el amor. Y cuando el amor se enfría en la familia, pues el peligro es evidente, ¿no? Y se va debilitando también la propia convivencia, la vida familiar. Y esto, ¿no?, muchas veces casi sin caer en la cuenta, muy centrados en uno mismo. Por ejemplo, puede ser el trabajo, ¿no? Todo gira en torno al trabajo.
Todo gira en torno a algún miembro de la familia. Toda la familia está pendiente de ese miembro de la familia, ¿no? Entonces, ahora bien, pero también afecta a la vida cristiana de la familia, porque la fe no se vive de un modo individualista, sino que la fe se vive en comunidad. Por eso la familia es la iglesia doméstica, ¿no? Iglesia doméstica, es decir, es una comunidad, una pequeña comunidad, ¿no? Una pequeña comunidad. Por tanto, ¿no? La fe se vive en esa comunidad. Cuando decimos Padre Nuestro, decía, no decimos Padre mío, sino decimos en comunidad, en comunión con todos los hermanos que rezan el Padre Nuestro. Cuando profesamos la fe, lo explica el catecismo, ya el cardenal Ratzinger explicaba de que la fe, aunque lo profese uno de modo personal, no lo profesa de modo individualista, sino que lo profesa en la comunión con la fe de la iglesia de los apóstoles, ¿no? Por tanto, ¿no? Cuán peligroso es el individualismo. Primer peligro, el individualismo. El segundo peligro que vivimos también, ¿no? Es el relativismo, ¿no? El relativismo. El relativismo es la actitud, ¿no? Es una actitud, es una corriente que tiende a negar la existencia de valores objetivos, concretos, absolutos, ¿no? Sobre esos valores objetivos, pues se funda la moral católica, ¿no? El relativismo busca negar esos valores, verdades objetivas, ¿no? Todo es relativo. ¿Qué quiere decir? Todo es subjetivo, ¿no? Cada uno tiene su verdad, dirán algunos, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces uno niega que hayan, ¿no? Verdades, valores objetivos, ¿no? Si no hay valores objetivos, no se puede fundar ninguna enseñanza, ninguna doctrina. Decía el Papa Francisco en el número 34 de Amoris Laetitia: hoy es hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como lo parece, ¿no? Como le parece. Eso es el relativismo. Cada uno juzga como le parece, ¿no? No porque se equivoque, sino en el sentido de que cada uno tiene su verdad. Como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten. Como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. Esto no sé si ustedes han escuchado decir que todas las religiones son iguales. Todas las iglesias pues nos llevan a Dios y hablan de Jesucristo, de Dios. Nos hablan que seamos buenas personas y todo lo demás. Y muchas veces circula en ese sentido unos fake news, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Como diciendo, el Papa Francisco ha dicho que no hace falta ser católico y que solo tienes que ser buena gente, ¿no? O decir alguno también, ¿no? ¿No? Yo no mato, yo no robo y ya está, estoy bien, ¿no? Y no me tienes que decir más, ¿no? Y en el fondo, pues esa enseñanza de decir que todas las religiones son iguales es un relativismo, que cada iglesia tiene su verdad, que hay que respetarlo y que no hace falta, pues, preguntarse ni siquiera quién tiene la verdad,
¿no? Ni siquiera preguntarse dónde está la verdad. Esto en la familia, ¿no? Es peligroso porque frente a la familia, frente a un ideal del matrimonio, también los novios pueden decir, yo tengo mi idea de matrimonio, tú tienes tu idea de matrimonio, y respetémonos y ya está, ¿no? Vivamos así tranquilos, ¿no? Y uno puede muchas veces caer en esa trampa, porque realmente es una trampa decir que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y en torno al matrimonio, pues tú piensas esto, yo pienso lo otro, y, y ya está, ¿para qué vamos a pelearnos, no? Incluso llegan a decir algunos. Pero esto, formulado de ese modo, pues no es verdad, ¿no? No es verdad porque hay una doctrina segura, estable, sobre la familia, sobre el matrimonio. No es que cada uno tenga su verdad, cada sacerdote tenga su verdad, ¿no? Hay cosas que pueden ser opinables, ¿no? Pero hay cosas que no son opinables, ¿no? Hay cosas que no son opinables y por tanto, ¿no? Dice, hay eh, en torno a la familia, pues no podemos renunciar, ¿no? No por yo, y aprovecho decirles a ustedes, ¿no? Y que igual también esto es para todos los catequistas, para todos, ¿no? El hecho de que, la primera cosa, el hecho de que si a otro, el otro no está de acuerdo o no piensa o no cree, eh, no por eso hay que renunciar a enseñar lo que dice el Evangelio, ¿no? O por ¿cuál es otra tentación que he escuchado? ¿No? Decir, es que yo no cumplo el amor al enemigo, ¿no? Yo no perdono. Entonces, por tanto, dicen, no, yo no puedo hablar de perdón, de amor al enemigo. Si tú eres el catequista, tienes que anunciarlo. Si no lo vives, lo anuncias con esperanza de que esa predicación que haces del Evangelio, partiendo del Evangelio, pues ser realizada en tu vida. Porque ¿cuál es la paga del evangelizador? Ya lo dice Pablo VI, la paga del evangelizador es lo que predica, lo que anuncia, ¿no? Si siembras tacañamente, ¿qué vas a cosechar? Tacañamente, ¿no? Si tú siembras trigo en una latita de leche Gloria, como para el pastito, para el nacimiento, ¿qué vas a cosechar? Pues eso, ¿no? Un puñadito de trigo, pero si siembras con generosidad, ¿no? Un campo grande, pues vas a cosechar todo lo que has cosechado de esa siembra, ¿no? Por tanto, ¿no? Eso es importante. Dice el Papa así, lo que en el número 35 de Amoris Laetitia, los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, ¿no? Muchas veces está ese término, no es político decir, no es políticamente correcta, ¿no? ¿Cuántas veces esa frase se ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón, y también nos dejamos influenciar y decir, no es políticamente correcta, no lo repites, no lo dices, pero el inconsciente lo tiene ahí bien metido y entonces no lo expresas, no lo enseñas, no le transmites eso que la iglesia te dice, ¿no? Porque el otro es que si digo que el matrimonio, por ejemplo, estar abiertos a la vida, ¿no? Es que, no, ¿cómo van a decir pobrecitos? Es que no lo entienden. Es que si yo le digo que usar anticonceptivos es pecado y que no lo van a entender, ya no me van a hablar, no me van a querer, ya no van a entrar a mis charlas, pues paciencia, hermanos, ¿no? Si ya no vuelves la próxima semana, yo no me pongo a llorar,
Ya te mandaré igual el video para que cuando tengas tiempo ya pues lo escuches, ¿no? Así que no por eso, ¿no? Es importante. Es decir, lo más importante es anunciar el evangelio de la familia completo. No lo mutiles, ni tú ni yo, por cosas que pueden ser quizá, yo qué sé, muchas veces reflejen tu pecado, ¿no? Cuando tienes que dar catequesis a los novios y te toca hablar de la fidelidad y tú en algún momento de tu vida no has sido fiel, ¿no? Entonces tu pecado aparece, pero tu pecado, si te has confesado, ha sido perdonado, ¿no? Ha sido perdonado y entonces aparece ¿para qué? Para poder dar gloria a Dios, para poder ver que en ese pecado tú has encontrado la misericordia de Dios, que en ese pecado pues tu esposo, tu esposa, tus hijos te han amado y te han acogido y no te han echado como perro sarnoso a la calle, ¿no? Entonces, esto es muy importante, dice el Papa, para no herir, para no contradecir la sensibilidad actual, ¿no? No hay que dejar de hablar. Lo que se anuncia con caridad, con amor, con respeto, pero se anuncia, ¿no? Para estar a la moda, a veces uno se confabula, ¿no? Para estar a la moda. Eso de tener muchos hijos, pues, no, nuestros abuelos que no tenían televisión, ciertamente en mi casa no había televisión, somos muchos hermanos, ¿no? Más de una docena, ¿no? Y no había televisión, ¿no? Pero el hecho de la apertura a la vida no es cuestión de pasada de moda, ¿no? Es que está de moda tener mascota en vez de hijos, ¿no? El Papa Benedicto, cuando era cardenal, publicó un libro, entrevista, Informe sobre la fe. En este libro, en el 85, ¿no? Fíjense, en el 85, está en Europa, la cosa ya, decía el Papa, cuando le preguntan, ¿no? ¿Cuándo se dio ese paso? ¿No? Se dio ese paso, ¿no? De que antes tener hijos numerosos era una bendición, ahora es una molestia, ¿no? Ahora es una molestia, ¿no? Y que tener hijos se ha dado por todas estas culturas que vivimos que influencia mucho, ¿no? El consumismo, por ejemplo, el viajar, el turismo, no hay que tener hijos, primero hay que viajar, hay que conocer el mundo, después tenemos hijos, porque teniendo hijos ya no vamos a poder salir y todo lo demás, ¿no? Siempre el hijo visto como un obstáculo, ¿para qué? Para tu felicidad, ¿no? Para tu felicidad. Si los novios que están aquí piensan eso, por favor no se casen por iglesia. Convivan, sean felices, pero no pretendan casarse por iglesia y que después vas publicando tus fotos en Facebook, en tu WhatsApp y todo lo demás, diciendo que te has felizmente casado por la iglesia, pero no crees nada, ¿no? Mejor para eso, no te cases, sino vas a vivir el matrimonio católico, ¿no? Basta que te pongas tu vestido, te casas por civil y ya está. Y cuando realmente quieras vivir el matrimonio católico, pues pides el, no sé si me entienden, ¿no? Los novios, ¿no? Si uno realmente quiere, pues quiere y Dios da la gracia en medio de las dificultades, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Todos, ya decía San Agustín, ¿no? Que la iglesia peregrina en este mundo entre las persecuciones del mundo, ¿no? Las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Hay persecución del mundo, del demonio, de la carne, pero también está el consuelo de Dios, el amor de los hermanos, ¿no? Dice el Papa, si nosotros dejamos de enseñar el matrimonio como la iglesia nos lo enseña, como Jesucristo nos lo ha enseñado, si dejamos de enseñar de ese modo, dice el Papa, estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. La iglesia, la familia, está llamada a aportar unos valores concretos, objetivos,
a este mundo. Por eso iniciaba diciendo que la misión de la familia, de la iglesia, es ser sal, luz y fermento, ¿no? Ser sal, luz y fermento, ¿no? Para ser sal, para salar, hay que desaparecer, ¿no? Un poco de sal en la sopa desaparece y da sabor toda la sopa. Si no desaparece, si quedan grumos, ¿no? Que le toque a tu marido cuando está renegando un grumo de sal como si fuera un fideo, pues, ¿qué haces? Lo escupes porque es imposible pasar, ¿no? Igual también el cristiano, no solamente cuando desaparece y Cristo aparece en ese matrimonio, ¿no? Y eso implica romper el individualismo, ¿no? Cuando Jesucristo está en medio del matrimonio, se rompe ese individualismo egoísta. Ser luz, ¿no? La luz que hace cada uno de nosotros en nuestra habitación, donde estemos esta noche, tenemos una luz encendida. Apagamos las luces y ¿qué hace? Se oscurece. Se oscurece y uno ya no distingue qué hay delante suyo. Y la luz nos presta un servicio para poder distinguir, para poder ver qué hay en esta habitación. Igual también el cristiano presta un servicio a los demás. Un matrimonio, cuando es luz, presta el servicio, ilumina la vida de otros matrimonios, de otras personas, ¿no? Igual, de tal modo, ¿no? Los convivientes, al ver la belleza del matrimonio, cómo se aman 50 años, 25 años, como la otra noche en la presentación han dicho, ¿no? Viendo eso, los otros desean casarse y aún más dice el Papa en esta exhortación que el mundo, aunque muchas veces no comparta la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, sin embargo, aprecia una familia estable, aunque promuevan el divorcio, pero aprecian una familia estable, ¿no? ¿Cuántas personas que promueven el divorcio y todo lo demás, sin embargo, no quieren que sus papás se divorcien, ¿no? Si es que están juntos. Y el mundo lo aprecia y dice al Papa y lo agradece, ¿no? Esa es la forma típica de hablar del Papa, como el mundo también agradece. Por tanto, decía, este relativismo afecta, por tanto, imagínate, ¿no? Muchas veces vienen a la parroquia y dicen, es que yo me voy a casar, pero el novio o la novia es católico, ¿no? Pero el otro es protestante, budista, mormón, ateo, agnóstico, ¿no? Cualquiera, ¿no? De cualquier iglesia o no creyente. Entonces, naturalmente, para la boda, el otro acepta y dice, sí, todo lo que tú quieras, yo para que tú seas feliz, pues me visto, hago todo, me pongo de cabeza, ¿no? Y a veces la ilusión, lo que decíamos, ese deslumbramiento del amor inicial, pues lleva a creer que se van a comprender hablando lenguajes distintos, ¿no? Es importante también un lenguaje común entre los esposos, ¿no? Dicen, es que yo voy a respetar lo que tú creas y tú respetas lo que yo vivo, ¿no? Tú con tu verdad, yo con mi verdad. En el fondo es un relativismo en la práctica. Pero hay una cosa, el relativista siempre tiende a imponer una dictadura. Como lo decía el Papa Cardenal Ratzinger antes de ser elegido Papa, en el sepelio del Papa Juan Pablo II, decía esta dictadura del relativismo,
¿no? Hay una dictadura, porque el relativista no siempre va a pensar y va a querer que tú pienses y estés sometido a su modo de pensar y vivir, no desde el tuyo, ¿no? Ni siquiera en esa separación, respeto mutuo. De tal modo, si no hay una verdad objetiva, si no hay unos valores objetivos, entonces, ¿qué valores puede transmitir el papá a los hijos? ¿No? ¿Qué valores? ¿No? Lo que el hijo piense que es un valor, ¿no? ¿Qué han hecho nuestros papás? ¿No? Nos han transmitido la fe porque para ellos ha sido un valor, una virtud, algo muy grande, un don sagrado. Pero en un mundo relativista, si los hijos no ven que es un valor la fe, van a rechazar de inmediato que se les hable de Dios, porque para ellos no es un valor. Te dirán, pero eso es muy importante. Tú le dices, pero dicen, eso para ti, pero para mí no hay, ¿no? Eso es tu modo de vivir, pero... Y entonces, pero sin embargo, hay verdades objetivas, ¿no? Hay verdades objetivas, porque la verdad, ¿no? Se define ya como Santo Tomás de Aquino lo ha definido, adequatio rei et intellectus, ¿no? Esa definición en latín, ¿no? Lo explico ahora, ¿no? La verdad es una adecuación entre la cosa y el intelecto. Porque hay verdades, hay las cosas materiales también son objetivas, no son irreales, no son abstractas, ¿no? Entonces hay una adecuación entre la cosa y la inteligencia. ¿Cómo se da esta adecuación? De que, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Ah? Y todo lo que está detrás mío, ¿qué son? ¿Ah? ¿Para ustedes qué es? Para mí son libros. ¿Para ustedes qué es? ¿Ah? ¿Son libros? Objetos. ¿Ah? Libros. ¿Pero son libros? Biblioteca. ¿No? Libros. Entonces, entre lo que yo veo y lo que conozco, ¿no? Entre la cosa y lo que yo conozco, ¿cómo sé que es un concepto de libro? Un concepto de libro, ¿no? Que todos lo tenemos. Cuando yo te digo un libro, todos sabemos que es un libro, ¿no? A excepción de los niños, ¿no? Entonces, si yo te digo, tráeme un libro, ¿no? Si yo te digo, en este libro, la familia no es una isla, ¿eh? Tú y yo tenemos si tenemos el mismo concepto de libro, si, entonces entre el concepto que está en mi cabeza y la realidad, que esto es un libro, hay una adecuación, no una igualdad, porque aquí está de modo físico y en mi cabeza está de modo abstracto, porque yo hago un conocimiento intelectual, ¿no? Una abstracción, ¿no? Una abstracción para poder conocer, ¿no? Y poder definirlo, ¿no? Y el conocimiento en este sentido, pues tiene una característica que es universal. Entonces, ¿no? Por tanto, ¿no? Hay una verdad objetiva, ¿no? Hay un valor objetivo, ¿no? Por tanto, ¿no? Este relativismo lleva a una crisis, ¿no? De la verdad. Decía así Juan de Dios Larroux. Juan de Dios Larroux es un teólogo. Decía que la crisis de verdad tiene una doble dimensión, ¿no? Por un lado, la desconfianza respecto a la posibilidad para el hombre de conocer la verdad sobre Dios y sobre las cosas divinas, ¿no? Este relativismo, ¿a qué nos lleva? A dudar, ¿no? A desconfiar de que se puede conocer de Dios y sobre
lo que se relaciona con Dios, ¿no? Pero también, ¿no?, nos lleva a dudar, dice él, a lo que se ha investigado, ¿no?, sobre los contenidos y los orígenes del cristianismo, ¿no? Entonces, por ahí vemos que también para la vida cristiana de un matrimonio y la convivencia, ¿no?, el relativismo es un peligro, ¿no? Decía el cardenal Ratzinger, ¿no?, tener una fe clara según el credo de la Iglesia viene constantemente etiquetado como fundamentalismo, ¿no? Y eso es una de las cosas, ¿no? El relativista siempre dirá que es un dogmatista, que es un fundamentalista y todo lo demás, ¿no? Aparece, dice, mientras el relativismo, continúa el cardenal Ratzinger, es decir, el dejarse llevar de aquí hacia allá por cualquier tipo de doctrina, en palabras de San Pablo, aparece como la única aproximación a la altura de los tiempos odiernos. Se va construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos, ¿no? Creo que el cardenal Ratzinger es muy claro, ¿no? En el fondo, con el relativismo solamente queda el propio yo y sus antojos. Todavía me falta. Tercer peligro, tercera situación actual que vivimos, el hedonismo, ¿no? El hedonismo. El hedonismo, ¿no? El hedonismo quizá es un poquito más complicado de entender, pero en el fondo es muy fácil, ¿no? Viene del griego hedoné, ¿no? En griego se dice hedoné. Hedoné en griego significa placer, ¿no? Significa placer. El hedonismo es una corriente que se vive en la cultura de bienestar, ¿no? El hedonismo es una huida del sufrimiento, una búsqueda del placer. El hedonismo es una doctrina moral, lo que tiende es y busca la satisfacción, ¿no? El placer como fin superior y fundamento de la vida. Es decir, esta búsqueda insaciable del placer, ¿no? Hedoné, hedonismo, de ahí viene, ¿no? Esta búsqueda del placer, ¿no? Que en el fondo es una huida del sufrimiento. Por tanto, esta búsqueda del placer como fin último, ¿no? Y ahí también está la felicidad. Pero tiene el placer, ¿no? Tiene una trampa de que pide cada vez más, ¿no? Si el drogarte da placer, ¿no? Entonces, poco a poco pide más, ¿no? Pide más siempre, ¿no? Y no para, y es insaciable, ¿no? Y en todos los aspectos, ¿no? El hedonismo, por tanto, ¿no? Es una, digámoslo así, es una experiencia escapista, ¿no? De poder escapar, ¿no? Con el progreso técnico, ¿no? Con el dominar la naturaleza,
hacer la existencia más cómoda, ¿no? Decía este filósofo Eduardo Forment, ¿no? Que decía que en el hedonismo lo que uno busca es instalarse en un estado de bienestar, ¿no? Esta civilización de bienestar volcada en el placer y el entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, todo esto lo que ha llevado es a poder perder la conciencia del drama del mal, ¿no? Y en el drama del mal están las heridas de toda la humanidad, ¿no? El hedonismo está unido, bastante unido al consumismo, ¿no? Al tema del consumismo. El consumismo, ¿no? Le favorece al hombre hedonista, ¿no? De, por ejemplo, para poder idolatrar su cuerpo, ¿no? Y con él al placer, al confort, al bienestar, ¿no? Esta sociedad de consumo, ¿no? Hace daño también a la familia, como el hedonismo, ¿no? Esa búsqueda de placer, ¿no? Y el consumismo, siempre cuando uno de los esposos vive y se le niega algo, ¿no? Entonces ahí vienen los conflictos, ¿no? Vienen los conflictos, ¿no? Porque en esa búsqueda de placer, ¿no? Entra pues todo, ¿no? Entran pecados graves como la pornografía, ¿no? Como la masturbación, ese hedonismo, el consumismo que lleva a preferir los viajes, ¿no? Antes que estar con la familia, ¿no? Y sucesivamente. Pero lo más grave, ¿no? Es que el hedonista siempre exige que el otro satisfaga a toda costa el placer que necesita, si no se angustia, ¿no? Si se le rechaza, ¿no? Pues sufre, se violenta muchas veces, ¿no? Y el hedonista lo que busca, ¿no? Por ejemplo, es reproducir, ¿no? Por ejemplo, lo que ve en la pornografía con el esposo, con la esposa, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso es grave, es fuente de muchos pecados. Por tanto, ¿no? El consumismo va buscando necesidades artificiales, ¿no? Como el hedonismo, que va buscando, creando necesidades artificiales. Aún más, lleva a una discriminación de aquel que no está en el marco estético, económico, de lo que uno quiere, ¿no? O lo que va imponiendo la moda, ¿no? El consumista siempre se mueve por la moda, ¿no? Por la moda, e incluso un consumista es capaz de sacrificar toda la economía familiar, ¿no? Con tal de satisfacer ese placer de estar a la moda. Y para el consumismo, pues facilita mucho las tarjetas de crédito, ¿no? Y la verdad, pues hablando de economía de la familia, no todas las personas pues son aptas para poder administrar, ¿no? Hay personas que 5,000 soles pues en 2 días lo haces desaparecer, ¿no? Pero hay personas que sí saben administrar y entonces los esposos tienen que ver quién administra el dinero de la familia, ¿no? Quién administra
¿no? Quien ve las tarjetas, ¿no? ¿Por qué ver quién? Porque en un matrimonio cristiano los bienes se ponen en común, ¿no? Y el dinero, los sueldos se ponen en común. Eso indica la comunión de bienes. ¿Ah? No sería lógico si ponen comunión de cuerpo, comunión de comida, pero no de dinero, ¿no? Algo falta en esa comunión, ¿no? Algo falta, ¿no? Si no sería, ¿no? Esa comunión de cuerpos que se da en el acto conyugal no sería pleno si no hay comunión real, sería ficticio, ¿no? Aún más, habría que preguntarse, si no hay una comunión real en la vida de los esposos, en el dinero, en los bienes, en donarse, ¿no? El esposo por la esposa por el esposo, la comunión de cuerpos, entonces algo falta, no es plena, no es plena. Y ahí el peligro, ¿no? Del hedonismo, ¿no? Del hedonismo. Por tanto, lo único que valdría para el consumista es la novedad. ¿Ah? El consumista, ¿qué hace? Sacrifica todo, ¿no? Si el padre Walter tiene un terno nuevo, ya mañana estás comprando 5, ¿no? Porque no puede ser que el padre Walter te humille con un terno que le han regalado, ¿no? Y así sucesivamente. Si el padre Walter tiene estos libros, entonces mañana voy a las Paulinas y gasto 20,000 soles en libros y los coloco y mañana pongo mi cámara, ¿no? En la próxima charla, mi cámara con fondo de libros y ya está, ¿no? Pongo ejemplos, ¿no? Pero también da lo mismo, ¿no? Tu cuñado se compra tal cosa y tú ya estás buscando, ¿no? Y para eso la tarjeta soporta todo, pero también es fuente de muchas peleas y de rupturas de matrimonios, ¿no? Cuando te embargan la casa, ahí ya viene la pelea, ¿no? El consumismo, el hedonismo, ¿no? Lleva problemas, ¿no? Que consigo como la drogadicción, ¿no? Como también el alcoholismo, la ludopatía y otras adicciones, ¿no? Y otras adicciones, ¿no? Y todo eso pues daña el matrimonio y la vida familiar, ¿no? Dice, frente a todo esto, el Papa Francisco dice en el número 51 de Amoris Laetitia que la familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención, ¿no? De la prevención y de la contención, ¿no? Por tanto, ¿no? Qué importante lo que dice el Papa Francisco, ¿no? El lugar, la familia es el lugar de la prevención y de la contención, ¿no? Pero la sociedad y la política no se da cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, se lucha contra la drogadicción, se busca la seguridad y todo lo demás, pero no fortalece la familia, ¿no? No va a la raíz, ¿no? Porque la raíz está ahí en la familia, ¿no? Por tanto, notamos graves consecuencias de esta ruptura en familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas. Y a todo esto se añade la violencia familiar y la violencia
la violencia intrafamiliar. El consumismo lleva a una actitud que el Papa va a llamar la cultura del descarte, ¿no? Usar y desechar, ¿no? La cultura del descarte, ¿no? Imagínate el descartable, ¿no? Esta cultura del descarte, dice el Papa Francisco, que ya no se trata simplemente de un fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes, ¿no? Y entonces esta cultura de descarte, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, en esta búsqueda de aprobar leyes de aborto, ¿no? El niño es incómodo, como decíamos, ¿no? Citando al Papa Benedicto, ¿no? Si el niño es incómodo, entonces hay que desecharlo, ¿no? Mejor es una mascota que un niño. ¿Qué hace la mascota? Si quieres viajar, llevas a la veterinaria, pagas y te lo cuidan. Si un niño no, ¿no? Igual la eutanasia, ¿no? Las leyes de eutanasia y lo que se quiere promover también en Perú, pues van en esa cultura del descarte, ¿no? En esa cultura del descarte. Y por último, ¿no? Antes de terminar, ya estamos bastante avanzados, es el secularismo, ¿no? El secularismo. El secularismo, esta palabra viene de una expresión en latín que es seculum. Seculum significa siglo, ¿no? Siglo. Por eso cuando en la oración, en la misa, dice por los siglos de los siglos, se dice in secula seculorum. El secularismo, por tanto, es una expresión, un término que indica ese proceso, esa separación de la religión y de la vida. Hay una disolución, una separación, ¿no? En un modo de vivir, ¿no? De tal modo que hay una incoherencia. El secularismo, así de modo coloquial, es llevar la religión a la sacristía, ¿no? Es decir, arrinconar la fe a un mundo privado, ¿no? Porque el mundo, según ellos, no se rige, ¿no? Por tus creencias, sino por lo que cree el mundo. Por tanto, no puedes llevar tu fe por ejemplo, a la política, ¿no? Entonces, a un político católico creyente le dicen, pero no hables, no partas de tus principios. Entonces, ¿de qué principios va a hablar? ¿Ah? Es como alguna vez dijeron en el Congreso, ¿no? Que aquí no se hable desde su fe, sino ¿con qué pensamiento entonces va a hablar? ¿Con el que el otro impone? ¿No? Del mismo modo, ¿no? Cuando se habla de la familia, es decir, la fe ilumina todas las realidades de la persona humana, todas, ¿no? Todas. La vida social, ¿no? Tus reuniones con amigos, la vida laboral, ¿no? La vida familiar, pero también la vida política, ¿no? La vida política, es decir, toda realidad humana, ¿no? Es importante y ahí también influye la fe, ¿no? La fe influye. Por eso, ¿no? Cuando se separa, cuando se arrincona la fe a la sacristía dentro de tu casa, es decir, en otras palabras, la fe es algo privado que no debe influir en tu vida, en tu actuar, ¿no? Y eso lleva, pues, por ejemplo, ¿no? Uno dice,
sí, yo soy católico, algunos políticos suelen hablar así, no soy católico, pero estoy a favor del aborto. Mira, nadie te va a decir nada. Si tú estás a favor del aborto, pues puedes decirla como tú pienses, pero jamás digas que eres católico, pues, porque no hay coherencia, ¿no? Es que soy católico en mi casa, pero yo en la vida política estoy a favor del aborto, ¿no? Porque él piensa que la religión es para su casa, para viejitos, arrinconada, pero en su vida se guía por categorías mundanas paganas, ¿no? El Papa Francisco, el Papa Benedicto decía así, ¿no? La secularización, que a menudo se vuelve secularismo, abandonando la acepción positiva de secularidad. La secularidad, ¿no?, indica esa sana relación entre fe y razón, pero respetando cada uno su ámbito. En cambio, la secularización, el secularismo, indica imponer, ¿no?, obligar que la fe se reduzca a la sacristía, porque no tiene nada que decir a la ciencia, a la vida social, a la vida personal. Frente a todas estas realidades, ¿no?, que hemos mencionado, Dios es la respuesta al anhelo del hombre, a esta búsqueda. San Agustín fue un incansable buscador de la verdad. San Agustín sentía y tenía un hambre inmensa de encontrar la verdad y con la verdad la felicidad. Por eso San Agustín decía, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto. Ojalá todos tuviéramos este corazón inquieto de Agustín, de buscar la verdad, de anhelar la felicidad, y cuando lo encontremos podamos descansar. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y ya en las confesiones decía San Agustín, ¿no?, que tenía un sueño dorado, ¿no?, ese sueño dorado que todos tenemos. El sueño dorado de Agustín eran los honores, las riquezas y el matrimonio. Y San Agustín dice, ¿no?, como que Agustín está como un padre y su hijo, ¿no?, y Dios como un padre le veía y se reía de Agustín, de ese sueño dorado, ¿no? Y que Agustín dice, cuanto más buscaba este sueño dorado, más era una carga pesada, ¿no? Una carga de miseria sobre mis hombros me imponía, dice Agustín. Y cuanto más caminaba, más pesada se me hacía. En cambio, cuando descubre, descansa en Dios, no encuentra que este amor de Dios es un peso. Mi amor es mi peso y soy llevado, ¿no?, a donde mi amor me lleva. Esta fuerza de atracción, de gravedad. Agustín tiene una frase media camaneja, ¿no?, al revés, caer hacia lo alto, ¿no?, caer hacia lo alto, al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de Dios, ¿no? Si amo a Dios, serás divino. Si amas el mundo, serás mundano. Agustín en las confesiones se admiraba de Dios, de cuánto la historia había hecho Dios de salvación de todos sus pecados. Dirá, tarde te amé, hermosura tan antigua, tarde te amé. Tú estabas dentro y yo te buscaba en las cosas bellas. Gritaste, rompiste mi sordera, brillaste, resplandeciste y quitaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y anhelo de ti, no gusté de ti, no gusté de ti, me tocaste, me abrazaste y siento hambre y sed hasta hoy. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Bien, hermanos, entonces ahí nos quedamos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario,
¿no? Algún aporte también, ¿no? Podemos conversar. ¿Cómo están? Adelante. ¿Algún comentario? Me dicen su nombre para saber quién es. Sí, has dicho varios, nos has dado varios conceptos que son los conceptos que en la vida diaria nos atacan, ¿no? O sea, nos enfrentamos en la vida diaria, ¿no? Y yo quisiera saber, y te lo voy a decir, si es que es correcto, ¿no? Si es que es correcto que la única arma que tenemos es la fe con razón. O sea, una fe entendida, no una fe a ciegas. Eso quería preguntarte, si ese es el arma o hay otra Sí, manera de enfrentar estos conceptos que son del mundo, ¿no? sí, Edgar, ¿no? Es verdad. Primero que la fe es un don de Dios, ¿no? Que es un regalo de Dios, ¿no? Pero que implica una respuesta libre de parte del hombre, ¿no? La fe no va en contra de la razón, ¿no? La fe es racional, no racionalista, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir racional? Es que la fe no, no anula la razón, ni la razón anula la fe. San Agustín tiene una expresión muy bonita, a mí me encanta. Dice así Agustín: no sabemos todos, dice Agustín, que aquel que piensa puede creer, ¿no? Aquel que piensa puede creer, pero todo el que cree piensa, ¿no? Todo el que cree piensa. O sea, no puede haber que cree uno que tenga fe y que no piense. Dice Agustín, todo el que cree piensa, pero aquel que piensa puede llegar a creer, porque no se da una ruptura, una oposición, sino una relación. Por eso el Papa Juan Pablo II ha escrito una encíclica, Fe y Razón, ¿no? Fides et Ratio. Y al inicio explica diciendo el Papa que la fe y la razón como son como dos alas que nos llevan a la contemplación de la verdad, a la contemplación de Dios. Por tanto, Edgar no se opone entre fe y razón, al contrario, hay una relación mutua, ¿no? Bien, pues hermanos, ¿no? Y eso es muy importante. De ahí viene la importancia de formarnos. San Pedro utiliza esta expresión, da razón de la esperanza, da razón de la fe, ¿no? La fe, todo lo contrario a una fe protestante, que es una fe fideísta, que se llama la fe del carbonero, es que, como por ejemplo, ¿no? Había un pastor protestante, famoso en Estados Unidos, interpretaba los 6 días, los 7 días del Génesis como si fueran días cronológicas de 24 horas y no hay más, decía él, ¿no? O de eso vemos la fe protestante es una fe fideísta, es decir, creo porque creo y ya está. La iglesia siempre cuando dice algo explica por qué enseña eso, ¿no? Explica por qué enseña, ¿no? Cuando lleguemos, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos, ¿no? Cuando dice la iglesia que no está de acuerdo, va a decir por qué. No simplemente dice, no, porque ese pecado es diabólico. No simplemente porque te vas a condenar, no, sino hay una razón, ¿no? Y una razón que hay que verlo con cuidado y que no se, lo que dice el Evangelio no se contradice a la razón. ¿Alguna cosa más?
Si han entendido o es que no me han entendido nada, también lo pueden decir. Padre, buenas noches. Soy Dayan. Dayan, buenas noches. Padre, una consulta. El libro Ninguna familia es una isla. Disculpe, quería saber su autor para poderlo buscar. José Granados García. José Granados Ya. García. Ninguna familia es una isla. Les he mandado en el grupo de WhatsApp un libro, ¿no? ¿Qué pasa si tu, cómo es? ¿Qué pasa si tu media naranja resulta ser una toronja? No habla de los gorditos ni de las gorditas. Otro día les cuento del mito de la media naranja. Muy bien, hermanos, entonces vamos a hacer una oración. Una pregunta. Entré un poco tarde y, bueno, el individualismo, el relativismo, el heroísmo, ¿no? Y el secularismo, ¿qué son? Porque entré un poco tarde. Son corrientes modernas, ¿no? Sí, ¿Corrientes? y corrientes modernas con base en pensamientos filosóficos, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta noche, por los catequistas, por los novios. Te bendecimos, Señor, por nuestras familias, a las familias que están sufriendo, los consueles, a los que están enfermos también los sanes si es tu voluntad. Esta noche te pedimos por todos los enfermos, sobre todo por los que están con COVID, por nuestros seres queridos, por la comunidad parroquial. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, Amén. Señor les bendiga a todos. Nos vemos el día lunes.